Es un gesto anodino pero que tiene un impacto en nuestro planeta. Cuando preguntamos algo a ChatGPT o a otra aplicación de inteligencia artificial, un centro de datos procesa nuestra pregunta, consume medio litro de agua y 10 veces más electricidad que un buscador clásico. Solo para desarrollar las infraestructuras de inteligencia artificial, las grandes empresas tecnológicas estadounidenses prevén invertir 5,2 billones de dólares en la construcción de centros de datos de aquí a 2030, un desarrollo gigantesco que dispara la demanda de electricidad y de agua. El proyecto de Data Center Stratos en Utah, por ejemplo, consumirá 9 gigawatts, el doble del consumo actual de todo el estado de Utah. Según la consultora Boston Consulting Group, el consumo de electricidad de los centros de datos en 2030 será equivalente a lo que consumen en total los 2/3 de la población estadounidense. En algunos municipios de Estados Unidos, sin embargo, vecinos, organizaciones ecologistas y responsables políticos municipales se levantan contra el apetito de las empresas tecnológicas. En Texas, por ejemplo, donde los recursos energéticos abundantes y una exención fiscal estimulan la instalación de centros de datos, vecinos del municipio de San Marcos, en el centro del estado, se movilizan desde hace más de un año contra varios megaproyectos. Conversamos con la activista Cifrede de la Data Center Action Coalition, que nos explica los motivos de este despertar ciudadano. We've been monitoring for different proposals. Hemos estado vigilando diferentes proyectos de centros de datos en las inmediaciones de San Marcos y también hemos empezado a organizarnos contra centros de datos aún mayores en un condado adyacente dentro de la cuenca del río San Marcos. Hay 9 o 10 propuestas de centros de datos a gran escala, muchos de los cuales planean construir sus propias centrales eléctricas de gas que procede del fracking. Muchos de los centros de datos construirían sus propias microrredes y centrales eléctricas de gas detrás. Esos planes necesitarían ampliar las líneas eléctricas y el costo se repercutiría en los consumidores. Predicen que costará unos 32.000 millones de dólares. Además de la demanda en energía, muchas veces de origen fósil, los centros de datos requieren cientos de millones de litros de agua cada año para enfriar los servidores. But it's also the backup diesel generators and the power plants and the... Nos preocupan también los generadores diésel de auxilio, las centrales eléctricas y el aumento del costo del suministro de electricidad. Además, las proyecciones indican que nuestra ciudad se va a quedar sin agua en 2047 y esa proyección no toma el cambio climático o la demanda del centro de datos. Vivimos ya en una situación de sequía extrema. El verano pasado, el acuífero alcanzó mínimos históricos. Vivimos en un lugar donde la gente sabe que debe reducir su consumo de agua. During times of extreme drought. Esta resistencia se observa en otros estados donde también se multiplican los proyectos de centros de datos. Comités de vecinos se crean para bloquear o retrasar las obras. Un fenómeno que observa Mikel Vila, analista principal de riesgos en Data Center Watch. Este proyecto de la empresa 10A Labs monitorea la emergente protesta contra los centros de datos y los riesgos políticos y regulatorios que genera. Tenemos actualmente registrados para 2025 48 proyectos de centros de datos que fueron impactados de forma efectiva por oposición local en contra de los centros de datos. Esto implica algunos fueron cancelados, otros, el que sería el periodo normal de construcción, se alargó debido a las protestas y a que el proceso de conseguir los permisos. Algunos incluso aún están no cancelados, pero tampoco están avanzando o están incluso alguno en litigio, ¿no? Mikel, está en auge, está aumentando esta resistencia contra los proyectos de centros de datos. Sí, totalmente. Nosotros empezamos a monitorizar este fenómeno casi 2 años atrás y hemos visto claramente, especialmente en 2025, un salto cualitativo de la oposición a centros de datos, de un fenómeno que sí que estaba esparcido por todo el país y que no era raro, pero tampoco era común. Ahora ser prácticamente una posibilidad casi segura de cualquier desarrollo de centros de datos es que te vas a encontrar
cierta oposición. ¿Ustedes estudian o evalúan también los motivos de esta oposición y los motivos, no sé si políticos o ambientales? ¿Desde qué sectores vienen estas resistencias? Sí, nosotros lo que hacemos, aclaración, es monitorizar cuáles son las narrativas dominantes. Ajá. Lo que sí que no entramos es en evaluar si son ciertas o no. Esto hay otra gente que se dedica a eso, porque para nosotros lo que es importante es el impacto social, político y regulatorio que esto tiene, ¿no? Lo que sí que te voy a decir en términos de las narrativas, hay un paquete de narrativas que podemos juntar en el que serían las cuestiones medioambientales, ¿no? Impactos sobre recursos hídricos, impacto sobre la tierra, impacto lo que sería elementos como tiene que ver pues sonido, ¿no? Polución, otros tipos de polución ambiental pues que no son directamente con el uso de recursos, sino pues impacto visual, etcétera, ¿no? Eso es un bloque de narrativas. Luego hay otro que podemos decir que es más en términos de recursos económicos hasta cierto punto, ¿no? ¿Cuántos trabajos traen? ¿Qué impacto tiene esto sobre el precio de la electricidad? ¿Qué impacto tiene esto sobre economías? Que en muchos casos la mayoría de estos nuevos desarrollos de centros de datos están pasando en áreas rurales. Por lo tanto, esto es un nuevo tipo de economía que llega a estos espacios. Y luego un tercer bloque que tiene que ver más con cuestiones de gobernanza. Muchas de estas comunidades, como es una economía nueva, realmente no tienen las regulaciones, no saben cómo tienen que aproximar la cuestión de los centros de datos. Ha habido también problemas con temas de percepción de falta de transparencia. En Estados Unidos, una manera en cómo se funciona, también en otros sitios es diferente, pero aquí es especialmente lo que serían acuerdos de privacidad, entonces donde hay ciertos datos, ciertas informaciones sobre la empresa, sobre las especificidades del proyecto que no se difunden en el público. Entonces, pues hay ciudadanos que consideran que eso no está bien. Entonces, ha sido también una parte de las protestas, pues ha sido otra narrativa bastante importante, la verdad, en muchas de ellas. De las críticas. Sí. Miquel, esta resistencia contra los centros de datos se ve en todo el territorio de Estados Unidos o más en algunos estados. Actualmente tenemos observación de resistencia, de oposición a centros de datos en 42 estados. Esto es datos de 2025. Pero sí que vemos una concentración en lo que sería los estados del Roosevelt, en Virginia, que es el hub global de centros de datos, y por lo tanto casi lo pondría aparte. Incluso en estados que han sido bastante abiertos para centros de datos y que lo son bastante, como por ejemplo Texas, que seguramente actualmente es el que está, es el estado más pro centros de datos. También hay oposición allí, pero sobre todo vemos en áreas como Michigan, Indiana, Illinois, Ohio incluso, donde vemos un crecimiento de esta oposición. ¿Tiene esta oposición creciente algún tipo de impacto a nivel legislativo en los estados o en los municipios o todavía no? Sí, ya lo está teniendo. A nivel municipal ya habrá a lo mejor 50 municipios más o menos que han aprobado lo que son moratorias contra centros de datos, la mayoría de ellas temporales, en las cuales no se pueden construir centros de datos durante unos meses. Muchas veces el argumento es lo que comentaba antes, que no tienen la capacidad legislativa y regulatoria para afrontar esta nueva economía, entonces necesitan tiempo para mirar cómo aproximarlo. Pero también estamos viendo en estados, actualmente creo que hay, si no me equivoco, son 14, a lo mejor ya el número podría ser que ya va a los 15 o los 16, estados que han estado discutiendo leyes, moratorias a nivel de estado contra centros de datos. Maine la aprobó a nivel legislativo, pero fue vetada por el gobernador. Y veremos si se vuelven a aprobar en otro estado, si los gobernadores de estos estados las vetarán también o no. Es un precedente importante, incluso a pesar de que fuera vetada, el hecho de que fuera aprobada ya es bastante importante y ya está teniendo un impacto para el mercado y para las empresas del sector, pues lo están parando atención.
algunos casos, la movilización de los ciudadanos produce efectos. Cifrede, activista en Texas, nos cuenta qué impactos ha tenido la campaña contra los centros de datos en los alrededores de San Marcos. Of the cluster that we've been fighting in the San Marcos area. Del conjunto de los proyectos que hemos estado rechazando en el área de San Marcos, uno ha sido detenido, el de la empresa Highlander. Otro se ha estancado bastante, otro ha sido pausado y luego otro ha sido pospuesto por lo menos 1 año y medio. Así que tras nuestro trabajo de agitación, de protesta ante el gobierno municipal, los concejales finalmente entraron en razón y votaron en contra de estos cambios que este desarrollador necesitaba para construir un centro de datos u otro. Sobre otro proyecto no tenemos mucha información porque los vendedores firmaron cláusulas de confidencialidad. Parte de nuestra estrategia es apostar al estancamiento y a la desaceleración de estos proyectos. Esperamos que toda esta burbuja estalle. En diciembre pasado, decenas de organizaciones civiles estadounidenses firmaron una carta para alertar a los congresistas del país. El frenesí de criptomonedas y de inteligencia artificial dispara el costo de la energía, una energía que procede en 56% de los casos de fuentes fósiles, lo que agrava el cambio climático. Jim Walsh, director de políticas de la ONG ambiental Food and Water Watch, coordinó este llamado a los congresistas. Pide una moratoria en la construcción de centros de datos a nivel federal. Food and Water Watch supports a national moratorium on data centers that would put a halt to all Food and Water Watch apoya una moratoria nacional sobre los centros de datos para poner fin a todos los nuevos centros de datos en Estados Unidos hasta que se establezcan salvaguardias. Queremos proteger al público, pero también proteger nuestros recursos hídricos y energéticos de la expansión masiva de los centros de datos, los cuales aumentan los precios de la energía y ejercen presión sobre la red eléctrica. Esos centros también exigen el desarrollo de combustibles fósiles para seguir suministrando electricidad a los consumidores. También constatamos que los centros de datos utilizan enormes cantidades de agua. Van a exacerbar esos problemas de escasez de agua debido a la enorme huella hídrica que utilizan para su refrigeración y alimentación. because of the huge water footprint that these data centers use for cooling and powering their data centers. La oposición a los centros de datos se ha ido observando también en Europa y Latinoamérica, también por motivos ambientales.